Seguimos con la clase de Romanos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 6. Dice lo siguiente: por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Aquí el apóstol Pablo está poniendo, como ya vimos, el caso de Abraham, que después lo vuelve a tocar, y el caso ahora del rey David, tan respetado en la historia de la nación judía, también como un hombre de fe. Habla de la bienaventuranza, o sea, la bendición de aquella persona a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y él, obviamente, es un ejemplo de alguien que cometió graves pecados. Sin embargo, Dios lo perdonó y derramó misericordia, derramó benignidad a su vida, porque el rey David estaba consciente que él no merecía ese perdón o no merecía ese favor de Dios, y lo pone en forma muy personal, porque él se siente esa persona cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es algo muy personal. Inmediatamente después, y vuelve a tomar el ejemplo de Abraham como padre de la fe, y analizando cómo una persona cualquiera puede ser considerada justa por Dios, puede tener acceso al trono de gracia, acceso a la presencia de Dios. Y aquí que ya ha hablado de Abraham, ha hablado del rey David, ahora habla de una tradición judía que es muy importante y que es la circuncisión. ¿Y qué rol tiene esto en la relación de fe y de ser considerado justo por Dios? Es algo tan importante en la cultura judía, la circuncisión. Los identifica como nación apartada por Dios, con esa señal de la circuncisión en los hombres. Y dice así el apóstol Pablo: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión?
o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Tremendo esto, porque nosotros vemos que en el caso de Abraham, cuando él le cree a Dios, Dios se acerca a su vida, le da unas promesas, él las cree y obedece en base a esas promesas. Sale de la tierra en la cual vivía, en Ur de los Caldeos, y comienza su peregrinaje sin saber a dónde iba, dependiendo de la guía del Señor. Pero él le cree a Dios y su promesa. Tenía 75 años. Pero 24 años después, Dios le requiere el sello de la circuncisión como señal del pacto en que está con Dios. Entonces, cuando Abraham fue considerado justo por Dios, fue 24 años antes de la circuncisión. Y fue considerado justo por la fe, cuando le cree a Dios. Entonces, para el judío, que lo distingue esta costumbre, este sello de la circuncisión, lo distingue de los demás pueblos, si encima de eso trata de observar la ley, entonces podía pensar de que iba a llegar a la presencia de Dios, iba a evitar el Seol, el infierno, porque estaba tratando de cumplir la ley y era circunciso. Pero el apóstol Pablo muestra aquí que Abraham fue considerado justo independientemente de la circuncisión. Y en el caso de Abraham, no es por la ley que fue considerado justo, porque la ley ni siquiera había sido dada. Iban a pasar 500 años para que apareciera Moisés y fuera dada la ley. O sea, Abraham no tenía concepto de la ley de Dios. Lo que él tenía era la promesa, y que él creía esa promesa. Si uno considera a Abraham el padre de la fe, una persona que no tenía, cuando Dios se le acerca, y durante su vida, él no tenía la palabra de Dios como la entendemos nosotros, como la conocemos nosotros. No existía. No había sido dada. Nunca tuvo una Biblia, Abraham.
nunca tuvo, cuando él comienza a caminar con Dios, él no tiene alguna amistad, alguien que conozca algo de Dios, que pueda compartir con él, nada. Él es un pagano más, en una tierra de paganos, ajeno totalmente al camino de Dios. Y lo único que tiene las promesas de Dios, él las cree y camina en eso. Él pone realmente en acción la fe de Dios. Lo que Dios le promete, él lo cree y actúa en forma consecuente con esa promesa. Ahora, el apóstol Pablo le está escribiendo a una congregación y consciente de que en distintas congregaciones ya están apareciendo falsos maestros, algunos judíos mismos que, conociendo las escrituras, conociendo las tradiciones, le están empezando a exigir a los gentiles que cumplan la ley de Moisés, que nadie la puede cumplir, pero ellos le exigen que la cumplan y que se circunciden. Entonces esto está llenando de asombro a los gentiles, no saben, realmente no entienden. ¿Por qué ese requerimiento para ellos? Si no son judíos. Y por eso el apóstol Pablo trata este tema aquí. Y no solamente para los gentiles, sino que también para los judíos. Y dice en el versículo 13, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira. Claro, la ira de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros. Por eso el ejemplo de Abraham es tan importante, no solo para los judíos, sino que para los gentiles, porque él realmente agradó a Dios por la fe. Por la fe. No es ni por el cumplimiento de la ley, porque la ley lo único que hace es mostrarnos en blanco y negro nuestros pecados. Entonces por eso la ley produce ira, la ira de Dios. Y la ley no es para salvar a nadie, sino que es justo lo contrario, es para condenar a todos.
A veces cuesta aceptar esto, porque el hombre trata naturalmente de ser bueno, de cumplir la ley de Dios. Pero ese no es el propósito de la ley, sino que es de condenar a todos. Entonces no es por la observancia de la ley que una persona va a ser considerada justa por Dios, ni tampoco por un rito de circuncisión. ¿No lo fue con Abraham? Es solamente por la fe. Y como está escrito, Pablo, usando siempre en el desarrollo de la lógica de principio, usa las escrituras y la usa para los judíos que conocen las escrituras. Por eso les dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones. Es notable, porque cuando le da la promesa a Abraham, y él tiene 75 años, tiene que esperar hasta los 99 años para que Sara, su mujer, que tiene 75 en el momento de la concepción, y que por 75 años ha sido estéril, no tiene hijo. Entonces Abraham y Sara tienen que esperar todos esos años. 24 años para que quede embarazada, 25 años para que nazca el hijo de la promesa, Isaac. Es tremendo. A veces nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan de un día para otro. Y no es así. Generalmente, el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo nuestro. Y fíjense, Abraham, ¿a quién creyó? Creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. O sea, la fe de Abraham con respecto a tener un hijo era fe de resurrección, el cual da vida a los muertos. O sea, no consideraba su condición o la condición de Sara, sino que lo que él consideraba era a Dios y lo que él promete. Y es precioso porque en el versículo 18 del capítulo 4 dice con respecto a Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando uno no puede esperar nada porque la realidad es tan contraria, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y esa promesa se la da en un momento muy especial en la vida de Abraham, cuando él está en su tienda como peregrino en el desierto, y en una noche oscura, quizás sin luna, una noche estrellada, y Dios le dice que salga de la tienda y mire las estrellas.
Y Abraham mira estas millones de estrellas, precioso. Y ahí Dios le dice, así será tu descendencia. Tremenda visión de fe que le da Dios a Abraham y él la cree. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Esa es la realidad. Yo en este momento estoy en la edad a la cual Abraham por primera vez escuchó a Dios. Y uno a esta edad ya se siente un poco viejito. Como que las cosas cuestan un poco más. Y Abraham, por 24 años, cree que Dios le va a dar descendencia. Así como la multitud de las estrellas. Tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y aquí, esto es algo que hay que analizar y considerar en nuestro caminar con el Señor, que la duda es una poderosa arma de las tinieblas para sacarnos del camino de las promesas de Dios. Y muchas veces la duda viene acompañada de fuertes sentimientos, sensaciones. Pero nosotros tenemos que verla como enemigo de Dios y enemigo nuestro. La duda se rechaza con convicción, con firmeza. Se rechaza sin dar ninguna cabida. Porque la duda lleva a la incredulidad, a no creerle a Dios. Y anula las promesas. Entonces, Abraham, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. En vez de duda que lleve a incredulidad, uno tiene que tomar una decisión constante, con gozo, de creerle a Dios y a sus promesas. Y aunque no se vea ningún resultado, ninguna evidencia, igualmente, darle gloria a Dios. Con un corazón agradecido y dando gracias a Dios. Confesando lo que nos ha dado, sus promesas, creyéndolas y atesorándolas. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Gracias, Señor, por Abraham. Gracias que su testimonio de vida es de confianza en el Señor y en sus promesas. Y que no consideró
el que no se viera la manifestación de lo que Dios había prometido. No consideró eso, sino que siempre consideró a Dios como fiel y le dio gloria por años de años. Si uno ve, Abraham realmente es un caso notable. Y para cualquier persona que dude cómo puedo llegar yo a la presencia de Dios, está el ejemplo de Abraham. Y cualquier persona, sea donde sea, si le cree a Dios y a sus promesas, va a poder llegar a la presencia de Dios. Va a tener acceso a Dios. Dios va a perdonar su pecado, sus iniquidades. Porque Dios considera justo por la fe al que cree a Dios. Y termina el capítulo 4 diciendo, pero no solo con respecto a él, con Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. No es por la ley, no es por ritos de circuncisión, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Ahí entra de lleno con el Evangelio. Y la fe nuestra, como la fe de Abraham, es una fe de resurrección. Porque Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Creemos nosotros. Entonces lo que Dios dice, lo que Él promete, que Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, para que nosotros podamos ser considerados justos por Dios. Nosotros aceptamos que Él pagó en la cruz por nuestras transgresiones y que Dios lo resucitó de entre los muertos para que nosotros tengamos acceso a Dios, al trono de gracia, y nos vayamos a su presencia. Cuando dejemos el cuerpo. Entonces, claramente, a esta altura, el apóstol está demostrando, ya sea a judío o a gentil, que la única manera que puede llegar a la presencia de Dios la única manera que tiene perdón de pecado es por medio de la fe. La fe no en un sistema o en un rito, sino que la fe en una persona, en la persona de Jesús. Quien murió
por nuestro pecado. Él cumplió la justicia de Dios, lo que nosotros no podíamos cumplir. Ninguno de nosotros podía cumplir por su pecado. Eso lo hizo Jesús por cada uno de nosotros y por todos nuestros pecados. Y si creemos eso, y creemos que esa demostración que Dios hizo, resucitándolo de los muertos, entonces nada puede detenernos. Nada. Con Dios, realmente, podemos, por medio de la fe en Jesucristo, ser contados como justos y poder vivir en una dimensión de fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Porque esa es la fe. Y la fe de Abraham. Y termino con esta reflexión. Cuando ustedes ven las promesas de Dios, por ejemplo, veamos la promesa de Jesús que nos da a todos nosotros en Juan capítulo 14. Él les dice a ustedes, a todos nosotros los que somos de fe, claramente, y sobre todo en esta época de pandemia y que pasan tantas cosas y que la gente está asustada, atemorizada, nosotros recordamos las palabras de Jesús que dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tremenda promesa. Muy clara, muy específica. Con nombre y apellido para cada uno de ustedes. Esa es la realidad de vuestra vida con Dios hoy. Ya está ese lugar en el cielo, esperándolos. Recuerden, la fe, y eso es lo que es el ejemplo de Abraham, la fe para él siempre fue tiempo presente. Lo que Dios promete, tiempo presente. Aunque pasen 25 años en manifestarse o más, con Dios es tiempo presente, es dado. Porque dice la definición de fe de Hebreos 11:1, es pues la fe, tiempo presente, siempre tiempo presente, porque Dios vive en el presente. Él es eterno. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y eso era lo que esperaba Abraham, un hijo. La convicción de lo que no se ve. Por 25 años no lo vio. Pero él tenía la convicción
que fiel es el que promete, porque Él es. Y la fe de Él es tiempo presente. Así que nunca se desanimen cuando no ven que se materializa algo que Dios ha prometido. No se desanimen. Lo que sea está. Con Dios está tiempo presente. Y sea que se presente en nuestra vida mientras estamos en el cuerpo, o se presente en la eternidad, eso es parte de la sabiduría de Dios. Él considera, sus caminos son perfectos, Él considera cuándo nosotros hemos de recibir lo prometido. Entonces, nosotros, siguiendo el ejemplo de Abraham y de los hombres de fe a través de las palabras de las páginas de la Biblia, nosotros nos tomamos del Señor, que es fiel. Sus promesas son sí y amén en Jesucristo. Y son tiempo presente. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y para aquellos de ustedes que me han escrito y han estado preocupados por la salud de Paulina, les agradezco. Y les agradezco que se mantengan orando por ella. Un abrazo. Nos vemos. O la próxima semana, o si el Señor viene, nos vemos en el aire. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.